Francisco y a Fernando con Agustín Esquella, electo constituyente. Los saludamos en un cupo del Partido Liberal, él es independiente en la lista del apruebo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín, y quiero preguntarle primero, ¿cómo describiría usted el resultado que, bueno, a todas luces hay cosas que son evidentes, pero quisiera como que usted profundizara en un resultado aplastante para los sectores políticos tradicionales de este país? Gracias, Mónica. A mí sobre todo me impresionó la altísima abstención si se la comparaba con la votación del plebiscito del rechazo y el apruebo. Yo me pregunto, incluso en un contexto de pandemia, porque el 43% que votó en contexto de pandemia, ¿qué pasa con el 57% del país que se niega por alguna razón que no logro descifrar a participar en este segundo paso después del plebiscito del apruebo, que consistía nada menos que en elegir a quienes van a estudiar, debatir, concordar, redactar y proponer una nueva constitución para el país? A mí, más que el desplome de los partidos, de los dos grandes bloques políticos, porque eso se viene produciendo ya hace algún tiempo, me impresionó, por supuesto que negativamente, esta altísima abstención que no consigo interpretar. Pero, Agustín, sin discutirle que eso es súper preocupante, porque más tiene un clivaje socioeconómico que es súper preocupante, muy preocupante, donde, no sé, a ver, el dato, La Pintana terminó votando 27%, mientras en Vitacura por sobre el 50%. Entonces, yo quiero preguntar, o sea, ¿hay un desplome distinto? Porque hay un surgimiento además de un mundo independiente que no conocíamos y, por ejemplo, de la lista del pueblo. O sea, hay un rebaraje importante. Y, por supuesto, yo no niego este segundo efecto, Mónica, solo que desde mi punto de vista le atribuyo más importancia al primero, y usted tiene toda la razón. La abstención electoral tiene un clivaje, por usar ese muy buen verbo, en las condiciones socioeconómicas en que viven las personas. Bueno, me gustaría preguntarle a los legisladores chilenos, de izquierda y de derecha, pero sobre todo a los de izquierda, que en su momento se entusiasmaron como adolescentes con el voto voluntario. Una de las cosas que yo me atrevería, ¿por qué atreverse?, que propondré, creo, con toda seguridad en la nueva Constitución, es volver al voto obligatorio. Es un mínimo deber ciudadano a cumplir el presentarse en los locales de votación cuando hay votaciones populares, así se vote en blanco, porque esa es una opción legítima. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agustín, esa preocupación que tiene usted sobre la alta abstención, ¿le preocupa porque eso le puede restar legitimidad eventualmente al trabajo de la convención? ¿Dónde está aquello? Porque, por ejemplo, en otras ocasiones también hemos tenido niveles de participación bajos. De hecho, hay presidentes que han surgido con niveles de participación también bajos. Y bueno, se puede desarrollar la vía política. ¿A usted por qué le preocupa tanto eso? ¿Es por la legitimidad que está involucrada en un proceso tan importante? No, yo no creo que la abstención dañe la legitimidad propiamente tal, pero sí es inquietante porque no se trataba esta de una elección cualquiera. Era una elección que no tenía que ver con la contingencia. Todas las demás elecciones, de presidente de la República a parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales, todas importantes, tienen que ver mucho directamente con la contingencia. Esta era una elección que era producto de que el país, a través del apruebo, decidió levantar la mirada sobre la contingencia tan adversa y complicada que todos estamos viviendo, para proponerse una meta más allá. Y esa meta era una nueva constitución. Entonces, esta abstención yo no la excusaría en nombre de que antes hubo abstenciones similares. No, es que esta elección era muy distinta, es única en la historia de Chile. Bueno, eso no se entendió, tal vez no se informó. Y claro, ¿cómo se iba a informar, Macarena, si la franja electoral, que yo creo que es una de las causas de la abstención electoral, es un vehículo solo de publicidad o propaganda, y muy mal hecha? No sé qué publicistas están detrás de ella, y no un vehículo como yo creo que debería ser de información al ciudadano. Francisco. De manera que, perdonen que yo siga insistiendo en que los ciudadanos de este país también tenemos que hacer autocrítica. O sea, ¿qué nos está pasando como ciudadanía? Reclamamos participación. Todos los que postulan a cargo de representación popular pronuncian la palabra participación. Pero ¿qué pasa con las personas? Más allá del contexto socioeconómico que mencionó muy bien Mónica, que pareciera que no quieren participar ni siquiera en lo mínimo, que es ir a votar.
Eso es muy preocupante en una sociedad democrática. Agustín, buenas noches. Felicitaciones por la elección. Quiero preguntarle, ya se ha conocido la lista del curso, como quien dice, y quiero preguntarle si mirando la lista usted cree que es posible llegar a acuerdo, más allá de la esperanza que pueda tener, más allá de, digamos, del sentido de responsabilidad. Si usted cree que están dadas las condiciones para llegar a acuerdo, y le quiero preguntar además respecto a los acuerdos, ¿cómo debe dirimirse en caso de que no se logren los acuerdos de 2/3, a su juicio? Mira, la democracia tiene, entre otras virtudes, que pone a conversar en el espacio público a rivales políticos. La política es entre rivales, entre adversarios, no digo enemigos, pero entre posiciones discrepantes que se disputan el poder, y cuando la política es democrática, esa disputa es pacífica. De manera que no hay que nunca sorprenderse de los desacuerdos como si se tratara de patologías sociales, de enfermedades de las que tendríamos que curarnos. También va a ser difícil llegar a acuerdos dentro de la convención, con la actual composición tal como quedó ayer o con cualquier otra composición, pero va a haber que hacer un esfuerzo en tal sentido. Y fíjate, yo pienso que eso se facilita si cada constituyente llegara a la convención con sus ideas, sus planteamientos, que todos los tendrán, pero con conciencia también de su propia falibilidad, con conciencia de poder estar equivocado, por tanto con disposición a escuchar los argumentos de los que piensan distinto para dejarse eventualmente persuadir por ello, o porque en ese momento vas a tener información de que no disponías antes de sentarse en la Convención Constitucional. O sea, los constituyentes vamos a poder matizar, cambiar, rectificar eventualmente nuestros planteamientos originarios, no solo por las argumentaciones de peso que den otros constituyentes, sino también porque se nos va a poner sobre la mesa información de la que yo por lo menos no dispongo sobre todos los capítulos de la Constitución. Muchas veces rectificamos posiciones no porque nos persuaden, sino porque nos informan. Y yo confío en que ese doble trabajo de habla y escucha, y a la vez de manejar más información con la que uno va a llegar allí, va a permitir un mejor diálogo, una mejor conversación. Pero claro, tú tienes razón, nada está asegurado en esta materia, y ya sabemos que la democracia, cuando los rivales en política no se ponen de acuerdo, echa mano de la regla de la mayoría. Lo malo es que en este caso la regla de la mayoría es muy alta, por 2/3. A mí no me gusta, yo habría sido partidario de un quórum menor, pero se estableció ese quórum y por supuesto estoy por respetarlo, porque la propia convención no puede ella modificar el quórum que puso para su funcionamiento y para sus acuerdos la reforma constitucional que le dio origen. No me gusta el quórum, pero no estoy por cambiarlo solo porque no me gusta, porque creo que jurídicamente no es procedente que la propia convención lo cambie. Entonces, bueno, habrá que conversar en círculo, como se dice, ¿cierto? Tantas veces sea necesario. No conseguiste acuerdo, volviste a conversar, cambiaste la redacción de la disposición en que hubo desacuerdo. Yo quiero creer, aunque de repente, claro, cuesta creer, que ese trabajo en círculo es siempre posible, sobre todo si se va a disponer de un año para ponerse de acuerdo en el contenido final de la Constitución. Agustín, Fernando Paulsen acá, ¿cómo estás? Fernando. Te quiero preguntar sobre una cosa que de alguna manera insinuaste en tu intervención. Esta es una discusión diametralmente distinta a las discusiones políticas clásicas cuando están interviniendo candidatos, donde hay un factor personal, una imagen, alguien que canaliza ideas. Pero aquí básicamente de lo que se trata es de discusión de ideas, discusión de distribución del poder, institucionalidad, reglas de juego para todo lo que es la identidad de un país. Es más fácil desde ese punto de vista, te pongo un ejemplo, que la oposición, que está fragmentada en una serie de cosas, por ejemplo, se una en una discusión de ideas más que en una discusión de candidatos, como lo estamos viendo ahora, que prácticamente es imposible ponerse de acuerdo? Mira, Fernando, tú me conoces bien y sabes de mi manía con las palabras.
Fíjate que yo, para recalcar el carácter especialísimo de la votación por constituyentes, en mi caso prefería hablar de postulante a la Convención Constitucional en vez de candidato. Y también señalé más de una vez, porque yo creo que es más que una cuestión de palabras, que a lo que postulábamos los constituyentes, a diferencia de los gobernadores, alcaldes y concejales, no era un cargo, sino una función. Y a esa función no es otra, ni más ni menos, tan única, tan especial, tan exclusiva en el caso de la historia de Chile, que es estudiar, debatir, redactar y proponerle al país una constitución política para la República de Chile. Yo espero que eso no lo perdamos nunca de vista, porque es una constitución para todos. En consecuencia, habrá mucho que conversar, que negociar incluso, que persuadirse si es posible, y si no te persuades de incurrir en transacciones, una palabra a la que tampoco hay que tenerle temor, porque la esperanza que tenemos, espero todos, aunque no, en verdad no la debemos, seguramente no la tienen todos, es que cualquier chileno vea el resultado del trabajo de la Convención en una constitución que, aunque no le llene completamente el gusto, ¿cierto?, aunque no satisfaga todas sus expectativas, se trata de una constitución que puede aprobar. Ojalá una constitución de la que pueda sentirse orgulloso. Nunca hay que renunciar, por difícil que sean las circunstancias como lo son en este momento, a la posibilidad de llegar a acuerdos entre personas racionales. No es fácil, lo sabemos, no es fácil. Agustín Esquella, muchas gracias por este contacto que has tenido con este especial de elecciones de 2021. Que te vaya muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Gracias a los cuatro que están allí haciendo el muy buen programa que hacen siempre. Muchas gracias. Chao.